Dios les bendiga una vez más, bienvenidos a la escuela LBS. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, ya casi uno de los temas finales, el tema número 6 de la semana número 1, hablando de todo lo que tiene que ver con liberación. Y vamos a estar hablando del tema rompiendo maldiciones por no confesar. Qué importante es entender que el no confesar nuestros pecados delante de Dios nos quita un poder muy grande de vencer al enemigo, de vencer muchas ataduras en nuestra vida, y que hay personas que no pueden prosperar a raíz de no confesar sus pecados delante del Señor. La Biblia dice, y como texto central en Proverbios 28:13, el que no confiesa sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. Es muy importante que tú hoy puedas entender que cuando tú confiesas todo lo malo delante de Dios, y no es que debas hacer completa memoria de toda tu vida pasada, sino que hay cosas que realmente el Espíritu Santo inquieta en tu corazón y no te hacen sentir bien. Estas cosas debes presentarlas delante de Dios, confesarlas delante de Dios. De nada sirve que tú le confieses a la gente las cosas que has hecho, los errores que has cometido, si no lo has hecho delante de Dios. Si bien es cierto que Dios sabe todas las cosas, que todo, no hay nada oculto delante de la presencia de Dios, que todo Él lo puede ver. Cuando nosotros le confesamos a Dios, estamos declarando y estamos nosotros recibiendo liberación en nuestra vida. Así que cuando se quebranta el poder oculto que hay en nuestro corazón, cuando alguien de pronto ha sido infiel a su pareja, cuando alguien ha cometido pecados en el área sexual, no solamente en el área sexual, sino toda clase de pecados que aún estén sin confesar delante de la presencia de Dios. Cuando usted hace esto, le quita un derecho legal al enemigo para que él le atormente, para que él tome control en ataduras en su vida. Pero cuando usted lo confiesa, usted es libre y ya el enemigo no tiene un derecho legal en usted para hacerle daño, para dañar su vida espiritual, para debilitar su vida espiritual. Porque Dios anhela fortalecer tu vida. Dios anhela que cada día vayas creciendo, como cuando un niño va creciendo, se hace más fuerte, sus huesos se afirman, sus tejidos, sus músculos empiezan a crecer para ser una persona eficiente y activa. Y esa es la voluntad de Dios. Quiero compartir contigo algunos versículos muy importantes que están en la palabra del Señor. Empezando por el mismo Proverbios, te lo voy a recordar, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Existen pecados que cada uno ha cometido en el pasado, pero llevar esos recuerdos malditos en la vida de una persona solo traen desgracia, solo traen ruina y hacen que tu vida tenga un estancamiento profundo, que por más de que te esfuerces humanamente por salir adelante, que por más de que te esfuerces por querer hacer las cosas bien, no vas a poder hacerlo porque sencillamente es un principio bíblico, que el que no confiesa sus pecados sencillamente no va a prosperar, no va a salir adelante, va a estar siempre en el mismo estado, va a encontrarse como en el desierto que atravesó el pueblo de Israel y nunca llegaron a Canaán, aquellos que no salieron de ese desierto, más en un sentido espiritual. Si bien es cierto que el creyente, si está en un desierto, o si no está en un desierto es porque ya pasó un desierto, porque está a punto de pasarlo, porque siempre constantemente estamos en pruebas, pero la idea no es estar en la misma prueba 20 años, 30 años, 40 años, 10 años de la vida, no tiene sentido. Es importante cada día avanzar, cada día saber que Dios tiene cosas más grandes para cada uno de nosotros. Dice el salmista en el capítulo 25, versículo 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes conforme a tus misericordias, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Él mismo le estaba confesando, le estaba diciendo, Señor, seguramente en mi juventud yo hice cosas que no te agradaron, pero te pido que me perdones de todas ellas, Señor, porque hoy estoy madurando, hoy he crecido, pero no quiero que eso afecte mi presente. Yo te digo algo, nunca dejes que tu pasado afecte tu presente y enmarque tu futuro. Haz que tu presente haga una diferencia que traiga un futuro de bendición. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Tú puedes encontrar esta palabra en el Salmo 32, versículo 1. Y también dice Eclesiastés 5:6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Por eso es importante entender
que Dios es un Dios de justicia, que Dios es un Dios que permanece fiel a su palabra, que Dios es un Dios que nos sostiene, pero por este hecho nosotros debemos ser sinceros con Él, aunque Dios sabe nuestro corazón y dice la palabra que antes que pronunciemos cualquier palabra de nuestra boca, Él ya conoce nuestra intención. Qué bueno que lo que salga de nuestra boca sea algo que de acuerdo a su palabra, al conocimiento de su palabra, nos lleve a confesar, a decir, a ministrar a nuestra propia vida delante de su presencia. También el Salmo 19, versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Proverbios 10, versículo 16 dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Que el resultado de lo que eres de ahora en adelante, tú que has aceptado a Jesús en tu corazón, tú que has decidido comenzar una vida nueva en Cristo, que haya una diferencia de lo que era antes y lo que eres ahora. Y no vas a permitir que ese pasado, que esos pensamientos, que esos recuerdos, que esas ideas que vagaron en tu mente una y otra vez y te hicieron cometer la misma serie de errores una y otra vez, vuelvan a hacerte caer en lo mismo ahora que tienes al Todopoderoso, que puede libertarte, que puede romper toda atadura de tu vida. Una de las áreas especiales en las cuales se debe ministrar mucho el hecho de confesar el pecado es el libertarnos de las maldiciones en el área sexual. Si existe un área donde el diablo ha hecho mucho daño a la gente, tiene que ver con el pecado sexual. Hay personas que desde niños han vivido en desórdenes sexuales, ya sea por parte de un abuso, ya sea a causa de pronto de la televisión, de los medios, de la internet, de cosas que han dañado la mente o de alguien que posiblemente haya abusado. Entonces viene una serie de experiencias que se convierten en pensamientos, en deseos, y no solo eso, sino que eso trae consigo una cantidad de consecuencias muy profundas que se van revelando a la edad de los años, a la edad de los 10, de los 15, de los 20 años, se van revelando en la vida de la persona. Y cuando eso sucede, genera conductas que traen perversión a la persona, que traen inmoralidad, que hacen que la persona se denigre a sí misma y realmente viene la venganza del diablo sobre la gente, porque marca sus vidas y aún puedes casarte. Sé que hay gente que se ha casado, que ha tenido un matrimonio, tal vez una buena mujer, un buen hombre, pero aún así viven atados a la pornografía, viven atados al homosexualismo, a pesar de que hubieran sido experiencias en el pasado que se supone que con el matrimonio como que se borran. No, lo importante es confesar el pecado delante de Dios para que puedas realmente ser libre, disfrutar de tu matrimonio, disfrutar de tu vida. El sexo lo creó Dios como algo especial dentro del matrimonio, como algo entre un hombre y una mujer, y si tuviste una experiencia fuera de eso, tienes que pedirle a Dios que te perdone, tienes que pedirle a Dios que te limpie, que tal vez esas experiencias que tuviste con otras personas no dañen tu presente, ahora que quieres casarte o que ya estás casado, que eso no arruine tu matrimonio, tal vez no disfrutas a plenitud tu vida sexual con la pareja que el Señor te dio a causa de que tienes ciertos pensamientos en tu corazón, en tu mente, que te perturban y que desvían lo que Dios realmente creó conforme a su palabra. Qué importante que hoy declares conmigo esto y con la autoridad del poder de Dios. Yo renuncio a toda maldición de maltrato sexual en los primeros años de mi vida. Que puedas decir también, yo renuncio a todo recuerdo traumático o violación o toda experiencia enfermiza en el área sexual en el nombre de Jesús. Qué bueno que hoy digas conmigo, renuncio a toda experiencia homosexual o lesbiana y a toda concupiscencia maligna en el área sexual. Di conmigo, si esto toca tu vida, dilo, renuncio a la pornografía y a todo anhelo de desorden sexual, de adulterio, de fornicación o laxivia en mi corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declara conmigo esta palabra, especialmente si eres una persona casada, y di conmigo, yo renuncio a ver el sexo como algo con miedo, a toda conducta de rechazo de un modelo establecido por Dios en el matrimonio, en el nombre de Jesús. Qué importante que hayas hecho estas confesiones de fe y seguramente si el Espíritu Santo te recuerda cosas, experiencias, vuelve a la palabra y vuelve a confesar como lo acabamos de hacer, declarando que en el nombre de Jesús tú renuncias a eso, eres libre de eso con el poder del Espíritu Santo. Otra área especial donde debemos ser ministrados específicamente
en el hecho de la confesión es libertándonos en el área financiera. El área financiera es un área que enmarca una vida y puede marcar una vida por años en la deuda, en el fracaso, en la falta de tantas cosas, en el perder muchas veces hasta la felicidad, el gozo, la tranquilidad, hasta enfermarse a causa de las deudas o de la mala administración. Por eso sabemos que la voluntad de Dios es bendecirnos, es que seamos prósperos, es que haya multiplicación en nuestra casa, es que nada nos falte. Si bien es cierto, tal vez no todo el mundo ha sido llamado a ser multimillonario, al menos lo que sé que es la voluntad de Dios, de acuerdo a esta palabra, es que tú vivas bien, que tengas prosperidad y que no vivas bajo ningún yugo de deuda, porque Dios es el dueño del oro y Dios es el dueño de la plata. Y es necesario renunciar a todo tipo de maldición y atadura financiera. Hay gente que tiene ciclos en su vida donde prosperan, donde hacen una empresa, un negocio, pero luego lo pierden todo. Y empiezan de ceros y llevas así empezando de ceros tal vez toda tu vida. Hoy debes renunciar en el nombre de Cristo. Y vamos a hacerlo. Quiero que te unas conmigo en este momento, en este instante. Quiero que tengas el ánimo porque estamos renunciando a todo pecado oculto. Y quiero que le digas conmigo al Señor: Señor Jesús, hoy renuncio a la maldición de la deuda. Hoy renuncio a la maldición de la pérdida. Hoy renuncio a la maldición de mezquindad. Hoy renuncio a la maldición de no sembrar para la obra de Dios. Hoy renuncio a la mala administración en el nombre de Cristo. Hoy renuncio a la maldición de las ganancias deshonestas. Y hoy renuncio a todo lo que frustra mi vida financiera en el nombre de Jesús. Amén. Cree esta palabra. Cree, porque en cada confesión que tú haces es una confesión de fe, es una confesión, es una declaración que trae ruptura en el mundo espiritual. Y la palabra del Señor dice que cuando oramos a Dios y creemos firmemente, todo lo que pidamos aquí en la tierra será hecho en el reino de los cielos. Y cuando es hecho en el reino de los cielos, Dios envía una orden para que se cumpla en lo natural. También es importante que ministres a tu vida a través de la palabra en el hecho de libertarte de toda maldición espiritual. Cada actividad de tipo espiritual que tú hayas realizado en tu vida, es necesario que hoy renuncies a ella. Yo, en el nombre de Cristo Jesús, te desafío a que si algún día tuviste una experiencia espiritual que no es conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, llámese brujería, llámese viajes astrales, llámese lectura de cartas, llámese creer en el horóscopo, la lectura de la mano, llámese nueva era, prácticas orientales que has estado involucrado, incluso la meditación profunda a través del yoga, todo este tipo de cosas que generan prácticas espirituales o espiritistas que lo único que han hecho es daño a tu mente, hipnosis, gente que dice que se imagina que viaja a otros lugares en su alma. Eso es antibíblico, eso no es algo que Dios apruebe, y eso puede ser una puerta abierta para que vengan demonios a atar tu vida, a dañar tu vida. Cuando usted está haciendo una administración de fe, usted le está presentando a Dios su vida como algo limpio, y eso es lo que hace Dios: limpiarnos, renovarnos, transformarnos, quebrantar toda atadura y presentarle al Señor todo aquello que no le ha agradado a Él. Dios se agrada de sus hijos que le obedecen, Dios se agrada de sus hijos que toman la palabra, porque el anhelo del Señor es que tú vivas una vida libre, que no haya nada que te ate, que no haya nada que te involucre al oculto, al pasado, al mundo y a la desgracia. Otra área importante en la cual tú debes ser ministrado es en la rebeldía. La rebeldía, ya sea a los padres, ya sea la rebeldía contra las autoridades, ya sea la rebeldía contra las autoridades espirituales. Eso trae una maldición muy grande. La gente que ha crecido rebelde, que ha sido enseñada a ser rebelde, a rechazarlo todo, a contrariar todo, y tal vez tú fuiste rebelde con tus padres, luego fuiste rebelde en la escuela, fuiste rebelde en la universidad, y hoy en día vives una vida de amargura, de tristezas, de rechazo. No te estoy diciendo con esto que debas estar de acuerdo absolutamente con todo, pero una cosa muy diferente es no estar de acuerdo, y otra cosa muy distinta es desarrollar el espíritu de rebeldía.
porque aunque llegues a estar en los caminos de Dios, si tienes ese espíritu te va a hacer fracasar, ese espíritu te va a dañar cuando desarrolles un ministerio, cuando desarrolles un trabajo en la obra de Dios. Ese espíritu te va a hacer tanto daño que te va a sacar del plan de Dios, que te va a desenfocar de la voluntad de Dios, que te va a robar y que va a quitarte aquello que con tanto esfuerzo debas lograr y debas conquistar en el Señor. Y quiero orar contigo en esta hora con autoridad, que tú repitas esta oración en el nombre de Jesús. Hoy te animo a que lo hagas y le puedas decir: Señor Jesucristo, yo renuncio a toda palabra de maldición contra mis padres que haya lanzado de mi boca contra ellos, tengan o no tengan razón. Yo renuncio a la rebeldía que haya tenido en la escuela, en la universidad o donde yo haya estudiado. Yo renuncio, Señor, a la rebeldía hacia mis hermanos mayores, aunque en algún momento hayan sido justos o injustos. Renuncio hoy a esa rebeldía en el nombre de Jesús de Nazaret. Renuncio a toda rebeldía en mi pareja, en mi relación de matrimonio, con el poder de tu palabra, Señor. Ese espíritu que me hace ver todo contrario, que me hace deleitarme en hacer las cosas contrarias. Padre, hoy renuncio a eso en el nombre de Jesús. Renuncio a toda rebeldía en mi corazón y a la maldición de no reconocer la autoridad con el poder de tu palabra. Amén y amén. En el nombre de Jesús, yo declaro que ninguna potestad del diablo tiene control sobre tu vida. En el nombre de Jesús, yo declaro que el Señor te da la autoridad para vencer. Y creo que Dios te ha hecho libre a través de estas confesiones de fe, porque hoy tú tienes la capacidad de respetar a otros, tú tienes la capacidad de someterte a la palabra de Dios, y eso no te hará menos que nadie, porque entre más tú seas lleno del Espíritu Santo y respetes la autoridad de Dios, más grande serás en esta tierra y recibirás honra y bendición para la gloria de Jesús. Yo lo creo firmemente en tu vida. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado en esta lección de Escuela LBS. Pronto tendremos otra lección que impartirá tu vida, la última lección de la semana número 1 de los temas de liberación. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros.